¿Qué hubiera pasado si Bardock viajaba al futuro? Bueno, comencemos. Freezer estaba decidido a destruir el planeta Vegeta. Ya no veía utilidad en los Saiyajines y, temiendo el nacimiento del guerrero legendario, optó por borrarlos para siempre. Sin embargo, todo aquello resultó ser más complicado de lo que parecía. Solo había un guerrero que conocía sus intenciones: Bardock. Herido, agotado y sangrando, se atrevió a desafiarlo. Su fuerza no fue rival frente a la colosal esfera que Freezer lanzó contra el planeta. Bardock quedó envuelto por aquel poder devastador y, junto a su mundo, fue desintegrado en un resplandor que lo redujo todo a cero. El rastreador de Freezer marcó la extinción casi total de la raza, aunque algunos Saiyajines se encontraban en otro lugar. Pero ocurrió lo inesperado: Bardock no terminó en el otro mundo. En vez de eso, abrió los ojos en un lugar desconocido, recostado sobre la tierra, con un dolor punzante atravesándole la cabeza. Se incorporó con esfuerzo, respirando con dificultad, intentando entender qué había pasado. «Estoy muerto. ¿O qué demonios pasó?», murmuró para sí. Sus sentidos Saiyajines captaron algo antes de que su mente pudiera procesarlo: estruendos, choques, explosiones. Una batalla, muy cerca. Guiado por el instinto, avanzó entre rocas hasta que la vegetación se abrió frente a él, y se quedó helado. Ante él había una nave espacial Saiyajin, de las que usaban para conquistar planetas con el ejército de Freezer. Por un segundo creyó que todo era una alucinación, pero no. Había algo distinto en el ambiente, algo extraño. Entonces vio al niño dentro de la cápsula, un pequeño con ropa extraña, y una cola de mono. Bardock sintió que el corazón le daba un vuelco. Había algo en ese niño. Algo familiar. Pero antes de poder entenderlo, los estruendos volvieron a resonar con fuerza y lo sacaron de su trance. Giró la cabeza hacia la fuente del combate, y sus ojos se abrieron de par en par. Reconoció a los guerreros que estaban luchando. Allí, frente a él, vio a su hijo mayor, Raditz, enfurecido, lanzando ataques. Y enfrentándolo estaban dos figuras: un hombre alto de piel verde, y un joven Saiyajin de cabello erizado, mirada determinada, Kakaroto, su hijo menor. Bardock sintió que se le escapaba el aire. Nada tenía sentido. Había muerto. El planeta había sido destruido. ¿Cómo podía estar viendo esto? ¿Un sueño? ¿Una alucinación? ¿O realmente se encontraba en algún mundo alterno? Respiró hondo para calmarse y dejó que la razón tomara el control. Tenía que entender qué sucedía. Tenía que mantenerse alerta. Con el rostro serio y la mirada fija en el combate, caminó hacia ellos, decidido a descubrir la verdad detrás de esa imposible escena. Mientras combatía, Raditz no prestaba atención a nada más que a sus oponentes. Sin embargo, de pronto su rastreador emitió un pitido agudo, señal de que había detectado un nuevo nivel de poder cercano. 10.000. Murmuró confundido. Era absurdo. Un nivel así no debía existir en ese planeta, y mucho menos aparecer de repente. Supuso que su rastreador estaba fallando, tal como había ocurrido minutos antes, cuando detectó un aumento ridículo en el poder del hijo de Kakaroto. Pero entonces algo cambió. Raditz, por primera vez en todo el combate, prestó atención a su entorno. Giró la cabeza hacia la señal, y su rostro se congeló. Lo que vio lo dejó sin aliento. Goku y Piccolo, al notar su reacción tan repentina, también dirigieron la mirada hacia donde observaba Raditz. Y los tres quedaron inmóviles. «Pero, ¿qué demonios?», susurró Goku. Raditz dio un paso atrás, con el cuerpo temblando. «Padre», dijo con voz quebrada. «¿Imposible que seas tú, padre?», repitió Goku, confundido, sin comprender nada. Piccolo lo miró de reojo, apretando los dientes. «Imbécil, ese sujeto se parece demasiado a ti. No hace falta mucha inteligencia para deducirlo. Es evidente que se trata de tu padre», dijo con un tono grave, preocupado. La presencia de aquel nuevo guerrero no le daba para nada buena espina. Goku miró detenidamente al nuevo individuo. Su ropa armadura dañada, tenía algunas heridas frescas y aún así. Su poder era abrumador, tan grande que le erizaba la piel. «No puedo creerlo, su energía es gigantesca», admitió Goku. «Si ese hombre está con Raditz, sinceramente, Piccolo, no creo que podamos ganar». Bardock, por su parte, avanzó con pasos firmes, su mirada fija en ellos. Estaba confundido, frustrado, y muy tenso. «¿Cómo es posible?», murmuró Bardock mientras los analizaba. «¿Cómo es posible que ya sean adultos? ¿Qué está pasando aquí, Raditz?». Raditz tragó saliva, incapaz de apartar la vista de él.
Mi padre murió hace varios años, en la explosión del planeta Vegeta, respondió, temblando. Es imposible que esté con vida. Por eso tú no puedes ser él. La tensión en el aire era tan densa que incluso Piccolo se preparó para pelear o huir, dependiendo de lo que ocurriera en los próximos segundos. ¿Qué significa esto? Bardock se llevó la mano al rostro, intentando procesar la situación. Entonces, ¿el planeta Vegeta sí explotó por culpa del maldito Freezer? Pensó. Pero, ¿por qué sigo vivo? ¿Cómo llegué aquí? ¿Será posible que viajé al futuro? ¿A este planeta donde envié a Kakaroto cuando era un bebé? Era la única explicación que tenía sentido. Sacudió la cabeza, tratando de mantener la calma, y miró fijamente a Raditz. Raditz, ¿qué demonios haces en la Tierra? ¿Sigues bajo las órdenes de Freezer? Raditz retrocedió un paso, tenso, y escupió. No me hables como si realmente fueras mi padre, impostor. Los ojos de Bardock se encendieron de furia. Imbécil, te hice una pregunta. Así que responde. No sé cómo demonios sigo con vida, pero no es momento para estupideces. Obedece. La voz de Bardock sonó con tal autoridad que Raditz quedó paralizado. Nadie le hablaba así, excepto Freezer y Vegeta. Finalmente respondió. Sí, sigo bajo las órdenes de Freezer. Goku, confundido, murmuró en voz baja. ¿Quién es ese tal Freezer? Ni idea, respondió Piccolo, manteniendo la guardia alta. Pero parece que la situación acaba de cambiar. Bardock giró su mirada hacia Goku. Kakaroto, me alegra que estés bien. Necesito que me digas qué tan fuerte eres. Goku frunció el ceño. Ya dije que mi nombre es Goku. Raditz buzó. No tiene caso. Este idiota se golpeó muy fuerte la cabeza cuando era niño. Hasta se volvió amigo de los habitantes de este planeta. Es un debilucho. Su poder apenas llega a 400 unidades. Bardock apretó los dientes. Maldición, esperaba tener aliados fuertes para enfrentar al malnacido de Freezer. Raditz cruzó los brazos. Si realmente eres mi padre, deberías saber que es imposible derrotarlo. Incluso Vegeta, que es mucho más fuerte que tú, lo sabe perfectamente. Bardock lo ignoró, respirando hondo. Quizá tengas razón, por ahora. Necesito sanar mis heridas, así que van a dejar de pelear en este instante. ¿Y el niño que está en tu nave, es tu hijo, Raditz? No, contestó Raditz con fastidio. En realidad es el hijo de Kakaroto. Bardock frunció el ceño. No me interesa lo que pasó antes de que llegara. Ahora entrégale el niño a su padre. Goku extendió los brazos para recibir a Gohan, aún confundido. Gracias, señor. No sabía muy bien cómo sentirse frente a aquel extraño que aseguraba ser su padre. Eres el padre de Raditz, ¿verdad? Añadió Goku. Te agradezco que lo hayas calmado. Bardock lo miró con severidad. También soy tu padre, aunque no lo recuerdes. Ahora llévame a un lugar donde pueda curar mis heridas y comer. Y tú, Raditz, deshazte de ese rastreador. Raditz apretó los dientes. Seguía sin creer del todo que ese hombre fuera Bardock. Aprovechando un momento en que nadie lo miraba, llevó 2 dedos al rastreador y... Vegeta, Nappa, contéstenme, susurró. ¿Ocurrió algo? La petición tomó por sorpresa a Goku. Aunque aquel sujeto se parecía demasiado a él y decía ser su padre, no podía confiar plenamente en alguien que acababa de aparecer de la nada. Mientras tanto, Raditz ya había advertido a Vegeta y a Nappa de lo sucedido en la Tierra, pero lo hizo de forma muy cuidadosa para no alertar a Freezer. Piccolo permaneció en constante alerta. No podía sentirse tranquilo sabiendo que ahora había 2 desconocidos increíblemente poderosos viviendo en el planeta. Aquella sensación de amenaza lo motivó a entrenar como nunca antes lo había hecho. Por su parte, Goku tenía que lidiar con la presencia silenciosa y seria de Bardock. Aunque afirmaba ser su padre, no mostraba interés en acercarse a él, ni en tener algún vínculo familiar. Solo observaba y analizaba. Hasta que un día, de forma inesperada, Bardock, con un tono melancólico que Goku jamás le había escuchado, habló sobre Hine, la madre de Kakaroto, y relató lo que sabía sobre la raza Saiyajin, su planeta natal y el verdadero terror que representaba Freezer. Aquello impactó profundamente a Goku. No solo quedó sorprendido, sino también ansioso por volverse más fuerte. Determinado a mejorar, Goku entrenó arduamente. Incluso buscó a Piccolo para entrenar juntos, algo que sorprendió al Namekiano, pero aceptó. Cuando Goku sintió que su fuerza había aumentado lo suficiente, se acercó a Bardock para pedirle que entrenaran juntos.
Bardock se negó al principio, convencido de que sería una pérdida de tiempo, porque consideraba a Kakaroto demasiado débil. Pero Goku le mostró su nuevo nivel de poder, casi igualando a Raditz. Bardock no pudo evitar notar la rapidez con la que Kakaroto crecía, así que finalmente aceptó entrenar con él. Durante ese año, Raditz se mantuvo en la Tierra, pero alejado tanto de Bardock como de Goku. No confiaba en la repentina aparición de su padre ni en sus intenciones. Prefirió mantenerse aislado, esperando la llegada de Vegeta y Nappa, quienes serían su verdadera garantía. En el momento de la llegada de los Saiyajins, Goku poseía 12.000 unidades de poder, Bardock 20.000, Piccolo 7.000 y Raditz 1.500. Vegeta y Nappa buscaron rápidamente a Raditz, y una vez reunidos, Raditz les explicó la situación. La historia de que su padre había regresado de la muerte les pareció absurda, así que decidieron comprobarlo por sí mismos viendo a Bardock en persona. Cuando finalmente lo tuvieron enfrente, la atmósfera se volvió tensa. Bardock también se puso alerta. No esperaba que Raditz hubiera pedido refuerzos, y mucho menos que uno de ellos fuera el príncipe de los Saiyajin. Vegeta usó su rastreador y detectó que tanto Kakaroto como Bardock mostraban un nivel de 4000. De inmediato notó que algo no cuadraba. Raditz había registrado antes a Bardock con 10.000, y ahora incluso Kakaroto tenía un poder sospechosamente alto. Vegeta concluyó que ambos habían aprendido a ocultar su verdadero nivel. La situación escaló rápido. Vegeta decidió enfrentarse a Bardock, y ordenó a Raditz y a Nappa que se encargaran de Kakaroto. La batalla comenzó, y la balanza se inclinó a favor de padre e hijo. Raditz no podía creer la diferencia. La primera vez que luchó contra su hermano, Kakaroto era extremadamente débil en comparación. Ahora lo superaba con facilidad. Frustrado, Raditz escuchó como Goku le mencionaba que eso le pasaba por no entrenar y conformarse con su nivel. Nappa también estaba furioso al no ser rival para Kakaroto. Cuando Goku estaba por derrotarlos, Raditz lo engañó suplicando que lo perdonara. Goku bajó la guardia sin darse cuenta de que Nappa se lanzaba con todas sus fuerzas para darle un golpe fatal. Pero antes de que pudiera tocarlo, un rayo de energía atravesó a Nappa, eliminándolo al instante. Era el Macanco Sapo de Piccolo, quien había estado oculto y apareció justo en el momento necesario. Mientras tanto, Bardock y Vegeta luchaban de forma pareja, pero solo porque Bardock así lo permitía. Cuando decidió ponerse serio, le propinó una brutal paliza al príncipe, dejándolo sin aire y con varias heridas. Aunque la diferencia de poder no era enorme, Bardock era un experto en combate. Aún así, no lo eliminó. Sabía que Vegeta era útil para una causa mayor: acabar con Freezer. Bardock le propuso unir fuerzas para derrotar al tirano. Vegeta también deseaba vengarse, pero por orgullo se resistió a colaborar. Sin embargo, no tenía otra alternativa. Aún así, era demasiado pronto para enfrentarse a Freezer. Vegeta mencionó que posiblemente Freezer aparecería dentro de poco si él no regresaba a tiempo para reportarse. Después de todo, ya lo había desobedecido varias veces. A Bardock aquello le pareció perfecto. Se prepararían para el combate y así se ahorrarían el viaje hacia donde estuviera el tirano. Tras decir eso, Bardock reprendió a Raditz, mencionando que su madre no lo había criado para ser un cobarde. Sin embargo, no lo eliminaría como a Nappa, únicamente porque seguía siendo su hijo. Fue en ese momento cuando Raditz aceptó, finalmente, que su padre realmente había vuelto y no era un impostor. Después de 3 meses de entrenamiento, los resultados no eran los deseados. Aunque habían aumentado sus poderes, Bardock y Vegeta sabían muy bien que aún no era suficiente para enfrentarse a Freezer. Vegeta propuso ir a un planeta con gravedad aumentada, ya que la gravedad de la Tierra era demasiado ligera para el entrenamiento Saiyajin. Bardock lo consideró, pero el viaje les quitaría demasiado tiempo. Entonces Goku mencionó que conocía a alguien lo suficientemente inteligente como para crear una habitación que simulase una gravedad más alta. Así que acudió con Bulma, quien, junto a su padre, construyó una nave espacial capaz de alcanzar una gravedad 300 veces mayor que la de la Tierra, aprovechando también tecnología de las naves Saiyajin. Durante el transcurso de 6 meses, los guerreros Saiyajin alcanzaron un nivel impresionante. El entrenamiento fue brutal, así que decidieron tomarse un descanso mientras esperaban la inevitable llegada de Freezer. Mientras tanto, en el espacio, Freezer estaba realmente furioso. Pensaba que Vegeta había huido, pero él sabía perfectamente dónde estaba, así que decidió ir personalmente a la Tierra para darle su merecido. Llegó lo más pronto posible, pero para su sorpresa, ya lo estaban esperando.
Las fuerzas Ginyu, que lo acompañaban, salieron confiadas al combate. Freezer ordenó que eliminaran a todos los presentes excepto a Vegeta. Pero no duraron nada. Cayeron sin vida en cuestión de segundos. Entonces, Bardock dio un paso al frente. Freezer, canalla. ¿Ya no te acuerdas de mí?, dijo Bardock con furia. Freezer observó ese rostro. Le resultaba familiar, pero no lograba ubicarlo, hasta que lo recordó, quedando helado por un instante. ¿Cómo es posible? Yo te asesiné hace varios años, junto al planeta Vegeta, dijo Freezer, ahora serio. Vegeta, confiado en su nuevo nivel de poder, lo provocó. Será mejor que muestres toda tu fuerza, porque este será el planeta donde será tu tumba. Freezer sabía que algo no estaba bien. 4 Saiyajins reunidos, y las fuerzas especiales Ginyu derrotadas en segundos, aquello no era normal. Sin dudar, se transformó directamente hasta su última fase. Goku tragó saliva. De verdad, ese tipo era fuerte. Freezer sonrió confiado, pero Bardock notó que había bajado la guardia. En un instante, se lanzó frenéticamente y le dio un golpe certero en el rostro, mandándolo varios metros atrás. Goku aprovechó y le propinó una patada igual de demoledora, dejándolo aturdido por unos segundos. Vegeta lo atacó por la espalda, y Raditz lanzó una poderosa ráfaga de energía. Eso desató la furia absoluta del emperador. ¿Cómo era posible que unos monos se atrevieran a tratarlo así? Freezer liberó una cuarta parte de su máximo poder. La batalla cambió de inmediato. Ahora él tenía la ventaja. Con un rayo de energía, apuntó a Raditz y lo mandó al otro mundo en un instante. Todos quedaron impactados, especialmente Bardock, cuya furia lo cegó por un momento, pero Freezer ya no estaba de humor para jugar. Con unos cuantos golpes brutales dejó a Bardock con heridas graves. Vegeta recibió una de las peores partes. Fue torturado y humillado por Freezer antes de ser derribado sin gloria alguna. Goku, viendo a sus compañeros caer uno por uno, estaba cada vez más molesto. Él era el único que quedaba en pie. Freezer, al darse cuenta de que Goku era el hijo de aquel Saiyajin que osó desafiarlo años atrás, comenzó a jugar con él, golpeándolo salvajemente y reduciendo sus esperanzas a cero. Bardock, tirado en el suelo y lleno de impotencia, solo podía ver cómo masacraban a su hijo. Sus esperanzas estaban hechas trizas. Jamás imaginó que Freezer tuviera un poder tan monstruoso, y temía que ni siquiera estuviera usando la mitad de su fuerza real. La desesperación lo llevó al límite. Sus emociones explotaron por primera vez en su vida y, con un grito desgarrador, despertó el Super Saiyajin, avanzando a toda velocidad para impedir que Freezer matara a otro de sus hijos. Aquello dejó completamente impactado a Freezer. ¿Qué era esa transformación? ¿Cómo era posible que un simple Saiyajin alcanzara tal poder? Aún así, no se dejó intimidar. Rugiendo de furia, liberó finalmente el 100% de su máximo poder, y Bardock respondió aumentando aún más su energía. Los dos se lanzaron de nuevo al combate, chocando puñetazo tras puñetazo con una fuerza tan brutal que la Tierra comenzó a desmoronarse. El planeta entero temblaba, los mares se evaporaban, el suelo parecía convertirse en lava, montañas enteras eran arrancadas de raíz por la energía desatada. Freezer había utilizado ataques tan devastadores que la Tierra ya no podía soportarlo. Con una sonrisa cruel, anunció que al planeta solo le quedaban 5 minutos de vida. La mayoría de los humanos habían muerto por la destrucción causada. Solo unos pocos guerreros resistentes seguían con vida, como Krillin y Tenshinhan, obligados a presenciar un apocalipsis imposible de detener. Pero Piccolo, que había presentido algo terrible al detectar el ki de Freezer, se adelantó. Antes de que el caos estallara por completo, ya había reunido las esferas del dragón. Desde un lugar seguro, contemplaba la batalla, esperando el momento exacto para actuar. Bardock y Freezer vieron aparecer al gran dragón, pero como ninguno sabía qué era aquella criatura, simplemente lo ignoraron. Para ellos, solo existía el combate. Unos instantes después, Bardock encontró su oportunidad. Reuniendo todo su poder como Super Saiyajin y concentrando su furia por Raditz y Vegeta, lanzó una ráfaga colosal, un ataque tan poderoso que incluso Freezer, con toda su fuerza liberada, no pudo resistir. El Emperador Galáctico fue finalmente destruido. En el mismo momento, Piccolo tomó una decisión rápida. Había escuchado todo. Sabía que la Tierra explotaría en minutos si no actuaba. Así que ordenó a Shenlong que restaurara por completo el planeta a su estado natural. El dragón cumplió el deseo. El planeta quedó reconstruido, pero sin humanos y sin ninguna de las estructuras creadas por ellos. Cuando Piccolo llegó hasta Bardock y Goku, ambos estaban al borde de la muerte.
Sin perder tiempo, compartió con ellos una semilla del ermitaño, salvándolos en el último segundo. Finalmente, el terror de Freezer había terminado. Bardock observó confundido cómo la Tierra, que debía estar destruida, ahora estaba intacta. Picoro le explicó todo lo ocurrido, el deseo, la restauración del planeta y lo que significaba. Aún así, tendrían que esperar un año completo para que la civilización, las ciudades y la vida de los humanos regresaran gracias a las esferas del dragón. El mundo estaba a salvo, pero todavía lejos de volver a la normalidad. Freezer destruyó el planeta Vegeta y Bardock murió, pero despertó inesperadamente en el futuro, en la Tierra, donde presenció la batalla entre Raditz, Picoro y Goku. Tras detenerla, pidió refugio a Goku mientras comprendía que había viajado en el tiempo. Su presencia generó desconfianza y motivó a Goku y Picoro a entrenar con mayor intensidad, hasta que Bardock aceptó entrenar con su hijo. Un año después, Vegeta y Nappa llegaron a la Tierra, desatando un enfrentamiento directo. Padre e hijo, con ayuda de Picoro, los derrotaron y Bardock propuso una alianza contra Freezer. Tras meses de entrenamiento con gravedad aumentada, el emperador del universo mostró un poder abrumador y asesinó a Raditz y Vegeta a sangre fría. Cuando estuvo a punto de matar a Goku, Bardock despertó el Super Saiyajin. El combate devastó la Tierra, pero Bardock logró destruir a Freezer. Picoro usó las esferas del dragón para restaurar el planeta y salvar a Bardock y Goku, devolviendo al mundo a su estado natural. Durante ese tiempo, Vegeta y Raditz entrenaron con Kaiosama, donde aprendieron técnicas increíbles. Aunque, para Vegeta y Raditz, la parte más difícil no fue el entrenamiento, sino tener que contarle un chiste a Kaiosama, debido a su orgullo Saiyajin. Mientras tanto, en la Tierra recibieron una visita inesperada. El rey Cold apareció buscando a su hijo. Furioso, intentó acabar con Bardock y Goku, pero no pudo hacer nada contra ellos y terminó cayendo derrotado. Sin embargo, Bardock no se sintió tranquilo. Percibió la presencia de otro individuo oculto. Aquel sujeto finalmente salió de su escondite y, con una voz seria, pidió hablar exclusivamente con Goku. Goku aceptó sin preocupación, pero Bardock se interpuso de inmediato. No podía confiar en alguien tan peculiar. Intentó interrogarlo, pero el joven guerrero se negó rotundamente. Afirmó que solo podía confiar en el señor Goku, ya que no sabía quién era Bardock ni lo que había ocurrido en la Tierra, por lo que decidió mantenerse cauteloso. Al ver que el desconocido no quería cooperar, Bardock se lanzó al ataque. El joven se sorprendió por la repentina agresión de aquel sujeto tan parecido a Goku, pero reaccionó a tiempo y bloqueó el golpe. Bardock comprendió al instante que aquel guerrero era fuerte, así que, confiado, se transformó en Super Saiyajin, dispuesto a derrotarlo. Su sorpresa fue enorme cuando recibió un poderoso golpe que lo mandó a volar. El joven también se había transformado en Super Saiyajin, dejando completamente impactados a Goku y a Picoro, quien acababa de llegar al lugar. Bardock no se rindió e intentó luchar una vez más, pero el joven guerrero terminó dominando la batalla, aunque no sin dificultad. Después de aquello, Bardock decidió no agravar más la situación y accedió a las exigencias del muchacho. Goku y él hablaron en privado. Goku le explicó todo lo que había ocurrido desde la llegada de su padre. Trunks se mostró preocupado, ya que aquello nunca sucedió en su futuro, y lo peor era que ya no podía hacerse nada para evitarlo. Sin embargo, dentro de todo lo malo había algo positivo. Los androides habían sido destruidos durante la batalla contra Freezer, por lo que ya no existía una amenaza futura. Con eso en mente, Trunks se dispuso a retirarse, no sin antes entregarle a Goku la medicina para el corazón, por si acaso, y recomendarle que entrenara para alcanzar el Super Saiyajin. Goku agradeció todo. Picoro, que había escuchado la conversación, decidió contarle lo ocurrido a Bardock, ya que el pasado había cambiado tanto que ya no tenía sentido mantener el secreto. Sin embargo, omitió el nombre de Trunks y la identidad de sus padres, con la esperanza de que pudiera existir en esa línea temporal. Cuando Trunks estaba a punto de marcharse, otro individuo emergió de las sombras, provocando un escalofrío en todos los presentes. ¿Quién demonios eres tú? Responde, dijo Trunks, adoptando una postura defensiva. Trunks, ¿así que estás vivo en esta época?, respondió el bioandroide. ¿A qué te refieres con eso?, preguntó el guerrero del futuro. Ya no tiene caso ocultar mi identidad. Mi nombre es Cell. Soy un bioandroide creado por la computadora del Dr. Makihiro. Provengo del futuro, igual que tú, de una línea temporal donde te asesiné para robar tu máquina del tiempo y regresar al pasado, a una época en la que los androides aún existían.
Para viajar tuve que convertirme en un nuevo, y como habrás notado, llegué a una era completamente distinta. El planeta estaba a punto de explotar por la batalla contra Freezer, así que me vi obligado a acelerar mi crecimiento. Eso me hizo perder una gran cantidad de poder, pero aún así soy lo suficientemente fuerte como para hacer los trizas, dijo Cell. El bioandroide continuó hablando, su voz cargada de arrogancia. Absorberé su energía y después restauraré a los androides con las esferas del dragón. Así lograré convertirme en el ser perfecto, gritó Cell, preparándose para la batalla. No permitiré que amenaces la paz de este mundo, criatura malvada, respondió Trunks, adoptando postura de combate. Bardock, Goku y Piccolo se unieron de inmediato para apoyar al Saiyajin del futuro. Sin embargo, el bioandroide demostró ser un verdadero monstruo. Su fuerza superaba cualquier cálculo, y cada golpe hacía retroceder incluso a los guerreros más poderosos. Ni siquiera la fuerza combinada de los cuatro fue suficiente para detenerlo. Poco a poco, las esperanzas comenzaron a desmoronarse. En medio del caos, Piccolo pensó rápidamente en una posible solución, pero el precio era alto. Implicaba la desaparición definitiva de las esferas del dragón. Goku escuchó el plan y se opuso de inmediato. Sabía lo que eso significaba. Si haces eso, Vegeta, Raditz y toda la humanidad jamás podrían volver a la vida. Pero la situación era desesperada. Si no actuaban pronto, todos serían derrotados. Sin más opciones, decidieron contarle el plan a Bardock. Tras pensarlo unos segundos, él habló con calma. En el planeta de origen de Piccolo deben existir unas esferas similares. No es seguro, pero es nuestra única alternativa. Aunque era un plan arriesgado, Piccolo no dudó. Partió de inmediato para fusionarse con Kamisama. Cell, al percatarse de su huida, intentó detenerlo, pero Goku se interpuso, enfrentándolo con todas sus fuerzas para ganar tiempo. Finalmente, el Namekiano llegó ante Kamisama. Él no se negó, ya conocía la gravedad de la situación. Sin decir una palabra más, ambos aceptaron su destino y se fusionaron, tal como había ocurrido en la línea original de la historia. Cuando Piccolo regresó al campo de batalla, se encontró con una escena horrorosa. Cell había absorbido la energía de todos. Bardock, Goku, Trunks, sus cuerpos habían desaparecido, sin rastro de vida. El bioandroide sonrió con arrogancia. Así que regresaste solo para ver a tus amigos desaparecer. Ahora solo falta reunir las esferas del dragón, dijo Cell con tono burlón. Piccolo lo observó con calma y respondió con una leve sonrisa. Lamento informarte que eso no será posible. Me acabo de fusionar con Kamisama, eso significa que las esferas del dragón han desaparecido por completo. La expresión de Cell se torció de rabia. Serás un canalla. Gritó, lanzándose con furia contra el Namekiano. Pero algo había cambiado. Piccolo ya no era el mismo. Su poder era abrumador, por encima del bioandroide. Con una ráfaga de energía, cargada de toda su nueva fuerza, desintegró a Cell por completo, borrándolo de la existencia para siempre. La amenaza había sido erradicada. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: revivir a todos los que habían muerto. Gracias a la nave de gravedad en la que Bardock y los demás Saiyajines habían entrenado, Piccolo partió rumbo a su planeta natal, usando las coordenadas proporcionadas por Kaiosama. Al llegar a Namekusei, todos quedaron asombrados al sentir su presencia. Jamás habían percibido un poder tan monstruoso. Fue ahí donde se encontró con Nail, el guerrero más poderoso del planeta. Intrigado, Nail le pidió a Piccolo un pequeño enfrentamiento. Piccolo aceptó, aunque sin mucho interés. Bastaron unos instantes para que Nail comprendiera la enorme diferencia de poder entre ambos. Convencidos de que Piccolo era confiable, le pidieron a Dende que los ayudara. El joven Namekiano dudó. No quería abandonar su planeta. Sin embargo, terminó aceptando cuando Nail le aseguró que lo acompañaría, que entrenaría junto a Piccolo y que regresaría más fuerte para proteger Namekusei. Gracias a ello, las esferas del dragón fueron restauradas, y finalmente lograron revivir a todos los caídos y solucionar los problemas de la Tierra. Goku continuó entrenando junto a su padre, Bardock. Buscaba alcanzar el estado de Super Saiyajin, con el objetivo de volverse mucho más fuertes. Vegeta y Raditz también se unieron a ese propósito, decididos a lograr la transformación que Bardock y el guerrero del futuro ya habían alcanzado. Trunks advirtió que, en su línea temporal, lo más probable era que se enfrentara nuevamente a Cell, el de su propia época. Fue entonces cuando Goku propuso entrenar en la habitación del tiempo. Así lo hicieron, y la fuerza de los guerreros se elevó a un nuevo nivel, aunque ninguno logró alcanzar la fase 2 del Super Saiyajin.
Con ese poder, Trunks regresó a su futuro y logró deshacerse definitivamente de los androides y de Cell, asegurando la paz en su línea temporal. Pasaron 10 años de tranquilidad, hasta que comenzaron los acontecimientos de la saga de Majin Buu. Tras varias experiencias al borde de la derrota, Bardock y los demás guerreros comenzaron a tomar más en serio las advertencias del Supremo Kaiosama, quien les habló del peligro que representaba Babidi y, sobre todo, de lo que ocurriría si Majin Buu despertaba. Aunque Raditz y Vegeta pensaron al principio que se trataba de una exageración, todo cambió cuando se encontraron cara a cara con Babidi y Dabura. Dabura les dio más problemas de los esperados. Su poder era extraordinario. Jamás imaginaron que existiera alguien tan fuerte aparte de Freezer, e incluso superior a Cell, quien había estado a punto de ganar de no ser por Picoro y su fusión con Kami. Esta vez, sin embargo, había 4 guerreros Saiyajines y un Namekusei dispuestos a plantar cara al Rey de las Tinieblas. Con gran esfuerzo y trabajo en equipo, lograron derrotar a Dabura y, poco después, a Babidi. El Supremo Kaiosama agradeció su valentía y se llevó consigo el huevo de Majin Buu, asegurándose de que nadie volviera a intentar despertarlo. En ese punto, la llegada de Bills cambiaría todo. Al encontrar a los guerreros más débiles en comparación con la línea original, el dios de la destrucción quedó decepcionado. Sin embargo, gracias al ritual para despertar la fase Dios, la brecha de poder se cerró por completo. Esto facilitó los enfrentamientos posteriores. El torneo entre Champa y Bills, la batalla contra Black, el torneo del poder y todos los acontecimientos que seguirían después. Un saludo especial para todos los miembros del canal y un fuerte abrazo para todos. Bueno chicos, espero que esta historia y teoría hayan sido de su agrado. Siempre pueden apoyarme con su like y, si no están suscritos, les invito a hacerlo. Soy Solo Clement, les envío un abrazo y nos vemos más tarde. Chao.